México está lleno de lugares que la mayoría descubre demasiado tarde. Lugares escondidos entre montañas, selvas, desiertos, pueblos olvidados y carreteras donde honestamente sientes coraje de no haberlos conocido antes de gastar tanta lana en destinos saturados, caros y sobrevalorados donde todos terminan viviendo exactamente la misma experiencia. ¿Y si te dijera que existen rincones en México tan absurdamente hermosos, raros y poco conocidos que cuando los ves lo primero que piensas es no mames, ¿cómo chingados nadie habla de esto? Lugares donde todavía puedes caminar tranquilo, comer bien, respirar aire limpio y sentir que encontraste un pedazo de país que el turismo masivo todavía no arruina. Sí, ya sé. Suena a típico video mamador donde un güey descubre joyas ocultas de México y termina enseñando los mismos lugares todos quemados donde ya hay 20 influencers tomándose fotos falsas para Instagram, ¿verdad? Suena a puro humo. ¿A puro qué pedo con este cabrón? Pues no. Soy Rutas del Viejo Mexicano y estos lugares sí existen. Resulta que México es muchísimo más grande, extraño y espectacular de lo que la mayoría cree. Y mientras medio país sigue yendo a los mismos destinos saturados donde pagas un chingo de varos por hacer filas, tráfico y turismo incómodo, existen pueblos, playas, montañas, cañones y rincones completos donde todavía puedes sentir que descubriste algo auténtico. Porque aquí hay cascadas escondidas donde casi nadie entra. Hay pueblos donde el tiempo parece detenido hace décadas. Hay carreteras donde el paisaje cambia tanto que parece que cruzaste otro país. Y también hay lugares tan raros que cuando preguntas cómo llegar, los locales te responden Nel, casi nadie viene hasta acá, güey. Hoy vamos a recorrer 30 lugares de México que honestamente vas a desear haber encontrado muchísimo antes. Lugares tan impresionantes, tan poco conocidos y tan distintos entre sí que mientras más avanza este video más claro queda algo bastante incómodo. La mayoría de la gente conoce un México extremadamente pequeño. Porque el verdadero México casi nunca aparece en las guías turísticas. Y eso es exactamente lo que lo hace tan cabrón. Apoya el canal o sigue gastando lana en destinos saturados donde terminas rodeado de turistas gritando, filas eternas y precios inflados mientras finges disfrutar experiencias todas recicladas. Es broma. Más o menos. Suscríbete. Y de una vez te aviso algo. Este video no es para gente que necesita hoteles perfectos, tours organizados y Starbucks hasta en medio del cerro. Esto es para curiosos, para banda que todavía disfruta perderse en carretera, descubrir lugares raros y encontrar rincones donde México todavía se siente real. Porque al chile, hay lugares en este país que te hacen preguntarte algo bastante fuerte. ¿Cuántos años llevas viviendo aquí, sin conocer realmente México? Arrancamos con el número 30, la ex hacienda de Bustos, en Guanajuato, el esqueleto de piedra que dejó la plata. En los siglos del virreinato, esta tierra fue una hacienda de beneficio donde se procesaba la plata y el oro que salía de los socavones de la región. Hoy de toda esa maquinaria de riqueza solo quedan los muros, arcos partidos, columnas a medio caer, paredones que el sol ha ido blanqueando. Lo que impresiona es la forma. Cuando caminas entre esas ruinas, las estructuras alargadas y curvas parecen las costillas de un animal gigante que vino a morir aquí. Nadie las cuida, casi nadie las visita, y el silencio entre esas piedras pesa. Es Guanajuato recordándote que toda fortuna, por más grande que haya sido, termina convertida en hueso de piedra. Número 29, el sótano de las golondrinas, en San Luis Potosí, el abismo donde el cielo cabe al revés. Imagínate un agujero abierto en plena tierra, un pozo natural de más de 500 metros de profundidad. Tanto, que ahí dentro cabría parada la torre latinoamericana completa. Pero lo que vuelve mágico a este sótano no es el vacío, son las aves. Cada amanecer, miles de vencejos salen disparados desde el fondo en una espiral inmensa, un remolino vivo de alas que sube girando hasta desbordar la boca de la cueva. Y al atardecer, regresan en picada, doblando las alas para caer como flechas. ¿Te imaginas asomarte a un abismo y ver salir de él un río de pájaros? El sótano de las golondrinas es de esos lugares que te hacen sentir chiquito, y eso, de vez en cuando, hace bien. Número 28. Las Pozas de Cuatro Ciénegas, en Coahuila, el desierto que esconde el agua más antigua del mundo. En pleno semidesierto coahuilense, donde uno esperaría pura tierra brava, aparecen pozas de agua azul turquesa, transparentes como cristal. Ya de por sí es raro encontrar tanta agua ahí. Pero lo verdaderamente asombroso vive dentro, los estromatolitos, unas estructuras formadas por organismos tan antiguos que se emparentan con las primeras formas de vida que tuvo el planeta.
Una historia que se mide en miles de millones de años. Caminar la orilla de esas pozas es caminar al lado del origen. ¿Sabías que hay especies en Cuatro Ciénegas que no existen en ningún otro lugar de la Tierra? Por eso los científicos la cuidan tanto. Es un laboratorio natural donde el desierto guarda, contra toda lógica, el recuerdo más viejo de la vida. Número 27. La iglesia sepultada de San Juan Parangaricutiro, en Michoacán, el templo que se negó a morir. En 1943 ocurrió algo que parece cuento. En mitad de un sembradío, la tierra se abrió y empezó a nacer un volcán, el Paricutín. Creció a la vista de la gente, y su lava avanzó lenta e imparable hasta tragarse un pueblo entero. Pero la lava, al cubrirlo todo, dejó algo asomando. La torre y parte del altar de la vieja iglesia quedaron de pie, clavados en un mar de roca negra y endurecida. Hoy puedes caminar sobre esa lava petrificada y llegar hasta el templo a medio enterrar. La gente sigue subiendo a rezar ahí. ¿Te imaginas la fuerza de esa imagen? Una iglesia que un volcán quiso borrar del mapa y que se quedó, terca, como símbolo de que hay cosas que ni la tierra ardiendo logra apagar. Número 26. Hierve el agua, en Oaxaca, la cascada que se quedó congelada en piedra. De lejos juras que estás viendo dos cascadas enormes despeñándose por la montaña, cortinas de agua de más de 30 metros. Pero te acercas y descubres el truco de la naturaleza, no se mueven. Son cascadas de piedra. Durante miles de años, el agua cargada de minerales fue escurriendo por el acantilado y dejando capa sobre capa de sedimento, hasta esculpir esas cortinas pálidas que parecen agua detenida en el tiempo. Arriba, además, hay pozas naturales donde uno se mete a nadar con el valle entero abierto a sus pies. ¿Has visto algo que tu cerebro insiste en leer como movimiento aunque esté quieto? Eso es hierve el agua. Oaxaca tomó una cascada, la volvió escultura, y la dejó colgada de la sierra para que nadie le creyera. Número 25. La ex fábrica de Metepec, en Puebla, la Catedral del Trabajo Olvidado. A principios del siglo pasado, esta fue una de las grandes fábricas textiles de la región, un complejo enorme donde cientos de obreros pasaban la vida entre telares y maquinaria. Era casi un pueblo dentro de un pueblo. Hoy es un cascarón inmenso, naves industriales vacías, ventanales rotos, una chimenea de ladrillo que sigue apuntando al cielo como un dedo terco. Caminar ahí es escuchar, casi, el eco de las máquinas que ya no están. Lo que pocos saben es que estos lugares cuentan una parte de la historia de México que nadie pone en los folletos, la del trabajo, la del sudor, la de la gente común. La ex fábrica de Metepec no es bonita en el sentido de postal. Es bonita en el sentido de verdad. Número 24. Real de 14, en San Luis Potosí, el pueblo que vive a medias entre dos siglos. Para llegar tienes que cruzar un túnel largo y angosto, excavado en la montaña, que funciona como una puerta a otro tiempo. Del otro lado aparece Real de 14, un viejo pueblo minero que en su apogeo brilló con la plata y que, cuando la plata se acabó, casi se apagó por completo. Quedaron sus calles empedradas, sus casas de piedra, sus templos, y un puñado de ruinas que el viento recorre. Hoy no está muerto ni está vivo del todo, vive a medias, con sus habitantes, sus visitantes y sus fantasmas conviviendo en la misma calle. ¿Conoces esa sensación de entrar a un lugar y sentir que el tiempo ahí camina más despacio? Real de 14 es exactamente eso, embotellado entre montañas. Número 23, Calakmul, en Campeche, la ciudad que la selva se tragó. Hace más de 1000 años, esta fue una de las ciudades más poderosas de todo el mundo maya, con una población que en su mejor momento rebasó los 50.000 habitantes. Una potencia. Hoy, para llegar a ella, hay que recorrer unos 60 kilómetros de carretera metida en plena selva, y ese viaje ya es parte de la experiencia. Cuando por fin subes a su pirámide principal, de unos 45 metros de altura, te espera lo más impresionante. Desde arriba no ves ciudades, ni carreteras, ni un solo poste. Ves un océano verde de selva extendido hasta donde alcanza la vista, sin una sola interrupción. Calakmul fue un imperio, y la selva, con toda paciencia, se lo fue comiendo. Pararte en su cima es entender lo pequeño que es el ruido de hoy. Número 22, las 7 luminarias, en Guanajuato, el Valle de los Volcanes Dormidos. En el Valle de Santiago, la Tierra hizo algo extraño. Se llenó de cráteres volcánicos apagados, hoyos enormes que la gente bautizó con ese nombre bonito, las 7 luminarias. Algunos de esos cráteres guardan lagunas en el fondo, espejos de agua escondidos dentro de la boca de un volcán muerto. Otros se cultivan, otros se quedaron a medio camino entre laguna y monte. La leyenda local les inventó poderes,
magnetismos, energías raras, la ciencia, más sobria, los explica como vulcanismo antiguo. Pero párate al borde de uno de esos cráteres al atardecer y entenderás por qué la imaginación se desató. ¿Cuántos guanajuatenses sabrán que tienen, a un lado de casa, un campo de volcanes dormidos con lagunas adentro? Pocos. Y ese es justamente el punto de este video. Número 21. El acueducto del Padre Tembleque, en Hidalgo, el río de piedra que cruza el llano. Esta obra es de las que dejan callado a cualquiera. Entre los años 1553 y 1570, bajo la dirección de un fraile, Tembleque, y con el trabajo de las comunidades indígenas de la zona, se levantó un acueducto monumental para llevar agua a través de barrancas y llanuras. Su arquería más alta alcanza unos 38 metros y el sistema completo se estira por casi 1 kilómetro. Arcos y más arcos de piedra cruzando el cielo, sostenidos en pie durante casi 5 siglos. En 2015 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad, y con justa razón. ¿Te imaginas la paciencia, el cálculo y el esfuerzo que costó armar eso sin una sola máquina moderna? El acueducto del Padre Tembleque es la prueba de que en este país lo imposible se ha construido más de una vez. Número 20. La barranca de Huentitán, en Jalisco, la herida verde a las puertas de la ciudad. Y lo asombroso aquí es la cercanía. A un costado de Guadalajara, una de las ciudades más grandes del país, el suelo simplemente se abre y se hunde unos 600 metros formando una barranca descomunal, verde, profunda, salvaje. Arriba, el tráfico y el concreto. Abajo, un río, vegetación espesa y un silencio que parece de otro estado. Mucha gente baja a caminar sus senderos empinados, a sudar la cuesta, a sentir que se escapó de la ciudad sin haber salido de ella. ¿Te imaginas asomarte desde tu colonia y tener semejante abismo verde ahí, esperándote? Huentitán le recuerda a Guadalajara que la naturaleza no se fue, nada más se metió debajo, y sigue ahí, enorme, a unos minutos de la última calle. Número 19. El Cañón de Guadalupe, en Baja California, el oasis caliente en mitad del desierto. En una de las zonas más áridas y duras del país, donde uno espera pura piedra y sol que mata, aparece un cañón con palmeras, con sombra y, sobre todo, con agua. Y no agua cualquiera, aguas termales que brotan tibias de la tierra y forman pozas naturales donde uno se mete a remojar el cuerpo bajo un cielo limpísimo. Es un oasis verdadero, de esos que uno cree que solo existen en los cuentos del desierto. Llegar no es sencillo, hay que querer ir, y quizá por eso se conserva tan tranquilo. ¿Te imaginas terminar una caminata bajo el sol del desierto y meterte a una poza caliente rodeado de palmas? El Cañón de Guadalupe es Baja California, demostrando que hasta su rincón más seco esconde un milagro de agua. Número 18. Las grutas de Cacahuamilpa, en Guerrero, la catedral que nadie construyó. Bajo la Sierra Guerrerense se abre uno de los sistemas de cuevas más impresionantes de México. Adentro, el espacio se vuelve gigantesco, salones tan altos que la voz se pierde, y estalactitas y estalagmitas que en algunos puntos alcanzan unos 30 metros. Columnas que el goteo del agua tardó miles y miles de años en levantar. La gente, al recorrerlas, les fue poniendo nombres según las formas, una parece un trono, otra una cabeza, otra un manojo de palmeras de piedra. Caminar sus salones iluminados es sentir que entraste a una catedral, solo que aquí ningún arquitecto firmó los planos, el único arquitecto fue el agua, gota tras gota, con una paciencia que ningún ser humano tendría. Cacahuamilpa es Guerrero por dentro, hueca, monumental y callada. Número 17. La ex hacienda de Yaxcopoil, en Yucatán, la hacienda detenida en el tiempo. Durante el auge del Enequén, esa fibra que llamaban el oro verde, las haciendas yucatecas fueron pequeños imperios. Yaxcopoil fue una de ellas, una propiedad enorme con su casa principal, su capilla, su maquinaria, sus arcos elegantes pintados de un amarillo que todavía resiste. Cuando el negocio del Enequén se vino abajo, muchas haciendas se cayeron o se modernizaron. Yaxcopoil, en cambio, se quedó casi como estaba, con sus muebles, sus pisos, sus salones suspendidos en otra época. Caminar sus cuartos es viajar al siglo pasado sin necesidad de máquina del tiempo. Lo que pocos saben es cuánto duele y cuánto enseña esa historia, la del oro verde que enriqueció a unos cuantos. Yaxcopoil guarda esa memoria entera, amueblada, esperando a quien quiera entenderla. Número 16. El Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, el pueblo que la plata levantó y abandonó. Este lugar tiene un peso curioso en la historia, porque de aquí, según se cuenta, salió parte del nombre y del escudo de San Luis Potosí.
El pueblo nació por la minería alrededor del año 1592 y vivió siglos de bonanza. Después, como tantos pueblos mineros, se fue apagando cuando el metal escaseó. Hoy el Cerro de San Pedro es un pueblo semifantasma, templos en pie, casas vacías, ruinas y un puñado de habitantes que se resisten a soltarlo. ¿Te imaginas vivir en el lugar que le dio nombre a tu estado y verlo casi vacío? El Cerro de San Pedro es esa paradoja hecha pueblo, el origen de un nombre famoso, abandonado por casi todos los que llevan ese nombre. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Número 15. La isla de Mezcaltitlán, en Nayarit, la isla que muchos creen que fue el origen de todo. En medio de una laguna nayarita flota una islita redonda, pequeña, donde viven apenas unas 800 personas. Sus calles son tan estrechas y tan ligadas al agua que en temporada de lluvia se inundan y la gente se mueve en lancha de una casa a otra, por eso hay quien la llama la Venecia mexicana. Pero su fama va más hondo. Una vieja teoría sostiene que Mezcaltitlán pudo ser Aztlán, el lugar mítico de donde, según las crónicas, partieron los mexicas en su largo viaje hasta fundar Tenochtitlán. ¿Te imaginas que el origen de toda esa historia esté en una islita de pescadores que casi nadie visita? Cierto o no, Mezcaltitlán carga ese misterio con humildad, entre redes, lanchas y el olor del camarón secándose al sol. Número 14. La cascada de Tamul, en San Luis Potosí, la cortina de agua de la Huasteca. Es la cascada más grande del estado, y verla cuesta trabajo, en el buen sentido. Para llegar de frente hay que remontar el río en lancha, remando contracorriente un buen rato, y esa travesía ya es parte del premio. Cuando por fin doblas el recodo, ahí está, una cortina de agua de más de 100 metros de altura desplomándose entre paredes de selva, levantando una neblina permanente que refresca todo. El agua, de un color azul verdoso increíble, retumba al caer. ¿Te imaginas remar durante una hora y que tu recompensa sea pararte frente a semejante muro de agua? Tamul es la Huasteca potosina en estado puro, verde, húmeda, generosa, y dispuesta a regalar sus mejores rincones solo a quien se anima a remar por ellos. Número 13. El Valle de los Monjes, en Chihuahua, el desfile de gigantes de piedra. En la sierra chihuahuense, repartidas por un valle alto y frío, se levantan unas formaciones rocosas altísimas, columnas naturales que alcanzan hasta unos 60 metros y que parecen figuras de pie, inmóviles, mirando el horizonte. La gente les puso nombres cariñosos según sus siluetas. El viento y el tiempo, durante una eternidad, fueron tallando esas piedras hasta dejarlas con esa forma de procesión silenciosa. Estás solo ahí arriba, con el aire helado, y de pronto sientes que esas rocas te acompañan, que te observan. ¿Has estado en un lugar donde la piedra parece tener presencia, casi compañía? El Valle de los Monjes es Chihuahua mostrándote que la naturaleza, cuando tiene millones de años libres, también esculpe, y esculpe en grande. Número 12. La Cueva de los Cristales de Naica, en Chihuahua, el palacio de cristal donde el ser humano no puede vivir. Y este lugar es, sin exagerar, de otro planeta. Bajo tierra, dentro de una mina, se descubrió hacia el año 2000 una cueva tapizada de cristales de selenita descomunales, bloques transparentes de hasta 12 metros de largo, 1 metro de grosor y un peso que ronda las 50 toneladas cada uno. Un bosque de vidrio gigante. Pero la cueva guarda una condición brutal, dentro hay unos 50 grados de temperatura y la humedad llega al 100%, una mezcla que el cuerpo humano apenas aguanta unos minutos. Esa misma furia del subsuelo fue la que, durante miles de años, alimentó el crecimiento de los cristales. Naica es belleza y amenaza en el mismo lugar, el palacio más hermoso de México, y el que más rápido te mataría. Número 11. Bonampak, en Chiapas, los muros donde los mayas pintaron su memoria. Escondida en la selva lacandona, esta zona arqueológica no presume con la pirámide más alta ni con la ciudad más grande. Presume con algo más raro y más íntimo, sus pinturas. En el interior de un templo se conservan unos murales mayas de un detalle y un color extraordinarios, escenas pintadas hace más de 1000 años que muestran ceremonias, batallas, músicos, gobernantes. No son símbolos fríos, es la vida cotidiana y solemne de una civilización, contada por ella misma. ¿Te imaginas asomarte a un cuarto y ver a los mayas tal como ellos quisieron retratarse? Eso es Bonampak. Mientras otras ruinas nos dejaron piedra para adivinar, esta nos dejó imágenes para mirar. Es Chiapas guardando, en plena selva, el álbum de recuerdos de un mundo entero. Número 10. Las grutas de Tolantongo, en Hidalgo, el río que nace caliente. Seguramente te suena, y por algo, es de los rincones más queridos del país.
Pero aquí lo vemos por su lado más asombroso. En lo hondo de un cañón hidalguense brota un río de agua tibia, templada de forma natural por el calor del interior de la tierra, y forma pozas escalonadas de un color azul lechoso. Hay además una gruta y un túnel de donde escurre agua caliente como una lluvia tibia, envolviendo todo en vapor. Lo bonito es quien lo administra, una cooperativa de la propia comunidad, gente del lugar. ¿Sabías que un pueblo organizado convirtió un regalo de la naturaleza en el sustento de muchas familias? Tolantongo no es solo un río caliente, es la prueba de lo que pasa cuando una comunidad cuida lo suyo y lo comparte bien. Número 9. El ex-convento de Bucareli, en Querétaro, el monasterio escondido en la sierra. En plena Sierra Gorda queretana, lejos de casi todo, un grupo de frailes levantó hace siglos un convento buscando justamente eso: aislamiento, silencio, distancia del mundo. Hoy queda en ruinas, con sus muros de piedra trepando un cerro, su capilla y, coronando la escena, una cruz monumental que se ve desde lejos. Llegar exige camino, curvas y ganas. Pero cuando estás ahí arriba, rodeado de montañas y de un silencio espeso, entiendes a aquellos frailes: hay lugares hechos para que el ruido no llegue. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en un sitio donde de verdad no se oía nada? Bucareli es eso. Querétaro guardando, en su sierra más brava, un rincón construido a propósito para estar a solas con uno mismo. Número 8. La Laguna Miramar, en Chiapas, el espejo secreto de la selva. Metida en el corazón de la selva lacandona, esta es una de las lagunas más grandes y más limpias del sureste, y de las más difíciles de alcanzar. Para llegar hay que internarse en la selva, y el acceso lo cuidan las comunidades de la zona, que conservan el lugar con un celo que se agradece. El agua es de una transparencia increíble, rodeada de verde por todos lados, con islas pequeñas y una quietud absoluta rota apenas por los pájaros. Casi no hay gente. Casi no hay ruido. Es la selva con un espejo en medio. ¿Te imaginas nadar en un agua así de limpia sabiendo que llegar costó horas de monte? Miramar es Chiapas premiando, con uno de sus tesoros, solo a quien se atreve a buscarlo de verdad. Número 7. El Jardín Surrealista Las Pozas, de Edward James, en Xilitla, San Luis Potosí, el sueño de concreto en plena selva. Esta historia parece inventada. Un excéntrico inglés rico, Edward James, amigo de artistas surrealistas como Salvador Dalí, decidió construir en plena selva huasteca un jardín fuera de toda lógica. Durante unos 30 años, y con una fortuna que se cuenta en millones de dólares de la época, levantó escaleras que no llevan a ningún lado, columnas sin techo, arcos imposibles, flores gigantes de concreto. Todo enredado con la vegetación. James murió en 1984, pero su delirio quedó de pie. Caminar Las Pozas es caminar dentro de un sueño que alguien se atrevió a colar a la realidad. ¿Te imaginas gastar una fortuna y 30 años de tu vida en construir algo que no sirve para nada, salvo para asombrar? Eso es exactamente lo que lo vuelve genial. Número 6. Las Ventanas, en Durango, el balcón de piedra del desierto. En el norte del país, donde el paisaje se vuelve seco y brutal, la erosión hizo algo curioso: abrió huecos en las paredes de roca, aberturas naturales que enmarcan el horizonte como si fueran ventanas talladas a propósito. Y por eso el nombre. Asomarte por uno de esos huecos de piedra es ver el desierto duranguense extenderse hasta el infinito, partido en dos por el marco de roca, como un cuadro que cambia de color según la hora del sol. No hay multitudes, no hay filas, no hay nada más que el viento y la inmensidad. ¿Te imaginas un mirador que la propia tierra construyó, sin barandal y sin boleto? Las Ventanas es Durango regalándote la mejor vista del desierto a través de un marco que tardó milenios en abrirse. Número 5. La Cascada de Basaseachi, en Chihuahua, el salto más alto del país. Estamos en la Sierra Tarahumara, tierra de cañones tan profundos que dejan chico a más de un lugar famoso del mundo. Y ahí, despeñándose por un acantilado, está Basaseachi, un chorro de agua que cae unos 246 metros casi en línea recta, una de las caídas libres más altas de México. Verla desde un mirador es sentir el vértigo de toda esa agua lanzándose al vacío y deshaciéndose en niebla antes de tocar el fondo. Alrededor, bosque de pino, aire frío y limpio, y un silencio que solo rompe el rumor lejano de la caída. ¿Te imaginas semejante salto de agua escondido en la Sierra de Chihuahua, lejos de todo? Basaseachi es el norte demostrando que también guarda paraísos verdes y verticales. Número 4. Toniná, en Chiapas, la pirámide que mira a todas las demás desde arriba. Esta zona arqueológica maya esconde un récord que sorprende hasta a quien cree saber de ruinas.
Su gran acrópolis, una montaña de templos, plataformas y palacios construidos sobre la ladera de un cerro, alcanza unos 75 metros de altura. Eso la convierte en una de las estructuras prehispánicas más altas de México, por encima incluso de las pirámides más célebres del país. Toniná fue, además, una potencia guerrera. En el año 711 logró una victoria sonada y hasta capturó a un gobernante rival, Cainich Can Yoichitam II. Subir su acrópolis nivel por nivel es ir leyendo el poder de una ciudad que peleó de tú a tú con las grandes. ¿Y cuánta gente sabe que la pirámide más alta del país está, callada, en Chiapas? Número 3. Las Islas Marietas, en Nayarit, la playa escondida dentro de una isla. Frente a la costa nayarita hay un grupo de islas deshabitadas que guardan un secreto increíble. En una de ellas, el techo de una cueva se derrumbó y dejó al descubierto, en pleno corazón de la isla, una playa redonda de arena fina, con su propio pedazo de mar, iluminada desde arriba por un hueco de cielo. Una playa escondida adentro de la roca. Para entrar hay que llegar nadando por un túnel cuando la marea lo permite, y eso vuelve la experiencia algo casi secreto. Hoy el acceso está cuidado y limitado, justamente para que tanta belleza no se eche a perder. ¿Te imaginas una playa a la que el sol entra por un agujero en el techo? Las Marietas son Nayarit escondiendo el mar dentro de la piedra. Número 2. El cenote Suitún, en Yucatán, el cenote donde la luz baja a tocar el agua. Yucatán está lleno de cenotes, esos pozos de agua dulce que los mayas consideraban sagrados. Pero Suitún, cerca de Valladolid, tiene algo que lo volvió inolvidable. En el centro de su gruta hay una plataforma de piedra circular, como un pequeño escenario sobre el agua. Y a ciertas horas, cuando el sol entra por una abertura en el techo, un haz de luz cae perfecto, vertical, iluminando esa plataforma como un reflector divino. Es una de esas imágenes que parecen montadas y no lo están. Estar parado ahí, en el rayo de luz, rodeado de agua quieta y oscuridad fresca, es entender por qué los antiguos creían que estos lugares eran puertas a otro mundo. Suitún es Yucatán recordándote que la luz, bien encuadrada, también es un milagro. Y llegamos al número 1, la laguna de Bacalar, en Quintana Roo, la laguna de los 7 azules. La llaman la laguna de los 7 colores, y no es exageración de folleto. Por la profundidad cambiante de su fondo y la arena clara, el agua se despliega en 7 tonos distintos de azul y turquesa, desde un celeste casi blanco hasta un añil hondo, todos a la vez, en la misma laguna. Parece pintada. Bacalar guarda además cenotes profundísimos dentro de sus aguas y un fuerte colonial del siglo XVII que recuerda cuando este rincón se defendía de los piratas. Hoy es un remanso, un lugar para llegar y quedarse en silencio mirando ese desfile de azules. ¿Por qué la dejé hasta el final, chamaco? Porque hay belleza que se explica y hay belleza que solo se contempla. Bacalar es de la segunda. Y ahí los tienes, chamaco, 30 lugares de México que vas a desear haber conocido mucho antes. Desde un esqueleto de piedra en Guanajuato hasta una laguna de 7 azules en Quintana Roo. Desde un abismo del que salen ríos de pájaros hasta una cueva de cristales donde el ser humano no aguanta ni unos minutos. Desde una iglesia que un volcán no logró borrar hasta un jardín surrealista plantado en plena selva. Desde pirámides que la selva se tragó hasta cascadas que se quedaron congeladas en piedra. Este país es tan ridículamente diverso, tan absurdamente rico en paisajes, en historia y en lugares imposibles, que una vida entera no alcanza para conocerlo todo. Y si esto te movió algo por dentro, compártelo con esa persona que cree que ya vio México, a ver si así agarra la carretera. Yo llevo décadas pisando este país y todavía me sorprende. Todavía doy vuelta en un camino y me encuentro algo que me deja con la boca abierta, igual que la primera vez. Y esa es la mejor herencia de México, que nunca se acaba. Yo soy el viejo mexicano, y un viejo sabe que los mejores hallazgos no son los del principio del camino, sino los que llegan cuando ya creías que no quedaba nada por descubrir. México siempre guarda algo más. Siempre. Nos vemos en el próximo video, y ya sabes, si alguno de estos lugares te llamó, deja de mirarlo en la pantalla y ve a conocerlo con tus propios pies, que las fotos están bien, pero nada se compara con estar parado ahí. Los viejos nos preocupamos. Cuídate mucho.